Guillermo del Toro Gómez, nació un 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México. Nacido de padres españoles como lo son Federico del Toro Torres, un empresario de autos, y Guadalupe Gómez, siendo criado en un hogar bajo la religión católica. A sus 8 años y con una Super 8, hizo sus primeros cortometrajes con juguetes, algo que de seguro todos llegamos a hacer. Estudió en la Universidad de Guadalajara, especialmente en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos, realizó unos 10 cortos antes de su primer largometraje, entre ellos Doña Lupe, Geometría y Matilde, solo que apenas han sido encontrados. Guillermo se ha especializado no solo en dirección, producción y guión, también en maquillaje y efectos especiales. En 1998 el padre de Guillermo, Federico, sufriría un secuestro que afortunadamente lograron pagar el rescate sin muchas secuelas. Esto lo impulsó a migrar a Estados Unidos, donde verdaderamente su carrera como director de cine empezaría a crecer muy grande. Pero entonces se estarán preguntando por qué les estoy contando su biografía cuando el título aclama claramente que quiero hacer una crítica. Ya verán por qué. Hablar de Guillermo del Toro, aun cuando no estés tan adentro del cine o solo sea tu pasatiempo, más allá de ser director de algunas películas, o estar presente en algunas en las que colaboro, llega a destacar su origen humilde, un director de cine latinoamericano siendo buscado y contratado por empresas muy grandes de películas, incluso siendo premiado por todas ellas, en su propio camino de la fama, siendo el ejemplo mismo de que se puede triunfar en la vida del artista, así hayas vivido en un lugar tan tercermundista, como lo puede ser México. Y ahora aquí viene la pregunta, ¿es tan buen director? ¿O solamente es sobrevalorado? Eso hay que verlo. Nuestro director normalmente se desarrolla bien en dos géneros que han llegado a atraer al público en todas sus edades, el terror y la fantasía. Hablemos del primero, el terror, que es lo que distingue a Guillermo del Toro de otros directores como podrían ser Wes Craven con sus miles de monstruos, o directores actuales que lo único que saben hacer es jalarte de las patas, pues Guillermo se caracteriza por verdaderamente traer el terror en un sentido más realista, y su verdadera definición de la palabra, sin necesidad de mostrar algo grotesco, o un grito a todo volumen. Veamos por ejemplo, esta escena de Cronos, esta persecución en un ambiente blanco y limpio, el cadáver viviente acompañado con una niña, perseguidos por una clase de psicópata humana, solo con su sonrisa, todo por robar un objeto muy importante. Quizás que lo cuente no suene tan perturbador, pero hay que ver la película para sentir mucho más la tensión. Viendo años antes, en el cortometraje de Doña Lupe, también se sentía un ambiente de terror, y no necesariamente habían monstruos. En sus obras sobre terror, el villano no destaca por ser un monstruo endemoniado o un espíritu chocarrero, sino por el ser humano, que sin transformarse o ser poseído, con una simple arma y sed de sangre, es lo suficientemente violento como para aterrorizar tanto al protagonista como al espectador. Entender que incluso podemos ser los verdaderos monstruos para atemorizar a estos mismos. Eso no es cierto, hay una película de terror que dirigió él, y el ser humano no es el antagonista. Bueno, eso lo hablaré más adelante, ¿sí? ¿Sabían que incluso se tenía planeado una colaboración con Kojima para un juego de Silent Hill? Hablo de esa saga de videojuegos que sabe cómo llevar el verdadero significado de las pesadillas a la realidad, y si hablo del juego más reciente que canceló, debido al despido de Kojima, imagínense lo grande que es llegar para ese punto. Ahora hablemos de la otra característica de Guillermo, la fantasía. Si bien no tiene una película que dedique esto de un modo infantil, más allá de solo trabajar como productor u otra cosa, puedo rescatar el trabajo a la hora de manejar a los superhéroes de historia, Hellboy y Blade. Si bien no son superhéroes 100% infantiles, 100% fantasiosos, el término que realmente se les puede dar es que son seres paranormales, ya que en sí son héroes monstruosos, en el caso de Blade, un vampiro, y en el caso de Hellboy, un demonio. Cabe destacar que con Blade solo estuvo en la secuela, a diferencia de Hellboy que se aseguró de estar en la duología y posible tercera parte. Si bien él no creó a los personajes, también quiero hacer énfasis en cómo los adaptó, siendo que supo captar de buena manera la naturaleza de cada uno de ellos, sabe incluso cómo separar la gruesa línea que hay entre la comedia, la seriedad, y en cierta manera el horror.
Sí, aunque les parezca raro, sí se puede hacer una película con tintes de terror y a la vez que tenga chistes suficientes para no entorpecerla. Esto a alguno le puede parecer raro, y creen que el solo hecho de que una película de pseudo terror te haga reír, ya es cuestión de que todo ello se venga para abajo, pero al igual que todo trabajo hay que aprender a cómo usarlo bien y que realmente apoyen a la obra. Por ejemplo, esta escena de Hellboy 2, la mayoría puede que le parezca ridículo que un personaje endemoniado y otro que es sumamente sereno estén en borrachera cantando canciones, en vez de estar preocupados por las respectivas amenazas, pero internamente ayuda a la obra para que sintamos un poco de empatía por ellos, para que hasta cierto punto los veamos más humanos, y sintamos más los sentimientos. No siempre van a hacer una biblioteca móvil, o un matademonios eternamente. Porque me dediqué a los personajes. Ajá. Me dediqué a ver cómo hablaban, qué hacían, a dónde iban, qué querían. No, les tomé la orden, como quien dice. Ajá. En cambio, en la primera había que inventar todas las cosas, plantear todas las cosas. Era mucha exposición continuamente. Prefiero la acción y la reafirmación que la exposición. Como todo cineasta venido de Latinoamérica puedo decir que también cómo llevar un poco de su cultura en ella, incluso en películas que están alejadas de su continente, y no me refiero a referencias del tipo Alfonso Cuarón, sino en inspiraciones todavía mucho más usadas. Por ejemplo, en la creación de monstruos, se tiende a usar mucho parte de las leyendas de México para la creación de estos. También cabe resaltar su forma de hacer escenografías, según encontré, también es muy fan de los templos de su país, y podemos ver referencias de ellos. Por ejemplo, en El laberinto del fauno considero que es la peli que más han sacado diseño de estas, especialmente de las culturas prehispánicas. Quisiera también tomar en cuenta la forma en que usa la religión cristiana católica en ella, y no me refiero como lo hace ese otro director conocido. Si bien, nuestro director creció en una familia compuesta de esta, al crecer ha tomado un camino hasta cierto punto distinto que tiene un poco a desprenderse de ella, y de todas maneras sabe cómo usarla de buena manera cultural, e incluso para describir algunos personajes, sean buenos o malos, y no necesariamente involucrar el poder de la fe como algo de solo creer, sino también para acompañar. También, como dije, ayuda en alguna que otra referencia. Nuevamente quiero que vean un par de imágenes para mostrar mucho más allá de mi comparación de todo ello, y debo decir que como pueden ver, no es algo directamente puesto para sentirse de culto, o sentirse una obra edgy, sino que nuevamente, es algo que ayuda a complementar la obra y la ayuda a que se sienta un poco más realista, pero claro, no es la única religión o concepto que se pueda tener detrás. Creo que una vez católico, siempre será católico. Nunca escapas. Todavía tengo la culpa católica. Es en su base una religión realmente poderosa y un conjunto de creencias realmente fuerte. Ellos escurren en mi trabajo de muchas maneras. Algo que también ha llegado a ser la motivación de muchas personas es que Guillermo del Toro en sus películas, no solo es director, también tiende a aparecer en el guión, encuadre y producción, como lo es en su filme popular más reciente. Esto algunos lo pueden ver como un símbolo de egoísmo y narcisismo, que puede parecerse a otro tipo de personas. Si bien todo director es parte de estas tres producciones, supervisándolas, aprobando ideas, casi no tienden a meterse mucho en el proyecto, al menos antes de la producción de este. El director contratado por lo general solo tiende a hacer su trabajo a partir de lo que le indique la empresa que lo contrató. Comparándolo con nuestro Totoro, que mayormente tiende a ser independiente, han notado que cuando tiende a iniciar una película en los textos suelen haber una película de Guillermo del Toro, y esto es porque demuestra verdaderamente el compromiso que tiene en su película, o en su adaptación. Desde muy pequeño, como les conté, ha experimentado con sus pequeños cortos a lo largo del tiempo, haciendo sus propias historias, incluso tiene una carrera como novelista, y lo han invitado a dar charlas y entrevistas para que revele sus métodos de escritura. Y le digo, puedes decirme todas las ideas que quieras, la única condición es que al final yo puedo decir sí o no. Y si te digo no, no puedes amedrentarte y no volverlo a hacer. Tienes que estar preparado para el rechazo si vamos a tener una colaboración, porque no es un rechazo que haga el director, es un rechazo que hace la película. También ha tenido estudios en efectos especiales y maquillaje, y de eso les hablaré a continuación.
Primero hablemos un poco del maquillaje. Si bien no estuvo del todo involucrado, desde su primera película, hasta la de ahora, es un maquillaje digno de aplaudir, y es por el simple hecho de no depender mucho de los efectos especiales. Actualmente podemos notar, especialmente en el cine de superhéroes, que mayormente las vestimentas, incluidos el cabello, han sido todo proporcionados por la computadora. Sí, es espléndido ver cómo la ropa y cabello del personaje brilla, se mueve, se eleva, puede transformarse en segundos, pero fuera de eso no se siente realista, y muchas veces puede llegar a verse muy de plástico. Lo mismo ocurre para algunos monstruos. Pero viendo parte de las fotos del detrás de cámaras me deja claro que todas las apariencias de los personajes son bastante reales. Esto sobre todo ayuda a que los personajes tengan mejor interacción más cercana con los personajes humanos, y no se sienta muy falso, sobre todo para no perder su encanto de terror en la mayoría de monstruos. Hablando de los efectos especiales, hay que tomar en cuenta algo muy importante. Guillermo del Toro siempre los ha usado, y en películas actuales también los ha usado a gran escala, aunque muchas veces se puede llegar a despreciar. También hay que reconocer el buen trabajo que puede ser el hacer efectos por computadora y todos los logros que se han podido hacer gracias a ellos. Algunos los pueden considerar recursos muy flojos, pero también creo que requieren su gran trabajo, y Titanes del Pacífico es una clara muestra de ello. Siendo una de las producciones más populares y un homenaje al género mecha de los animes, sin duda, los efectos aquí se ven bien realizados, ya que mantiene su equilibrio entre lo real, con lo incorporado, y como dije en la sección de maquillaje puede llegar a verse muy realista y ayuda a que se tenga una mejor interacción. En cambio, si vemos cómo quedan los efectos especiales en su secuela Titanes del Pacífico La Insurrección, donde Guillermo solo ayuda en el cargo de productor, y siendo dirigida por otro director, podemos ver que aquí toda la película es enteramente hecha con computadora. Obviamente tendrá sus cuantas excepciones, pero no paro de pensar que es como cualquier película comercial, y luego se pregunta por qué no tuvo el mismo éxito que la anterior. Sé que me desvié mucho del tema de la dirección, pero como dije, tengamos en cuenta de que el director tiende que tanto supervisar como aprobar esto, y al ver estudiado estas dos cosas, me deja claro que le tiende un tanto de respeto a ello, y no lo dejaría botado por ahí con un mero "está bien". Es por eso que no hablaré de la banda sonora o las actuaciones. La ambición del tamaño de la película, el deseo del espectáculo, de la creación de criaturas y todo eso siempre excedía el presupuesto. Y bueno, también hay que preguntarnos en lo más importante, en trabajos de cámara, ¿qué tan bueno es Guillermo del Toro? No indagaré mucho, pero puedo decir que logra ir más allá de lo común, y de cualquier otro cineasta moderno, ya que en algunos casos se puede ver cómo experimenta con ello, y no simplemente pone el cuadro para que se vea bonito, sino procura poner un buen encuadre. En La forma del agua, es el trabajo que más participación de encuadre ha tenido, sobre todo en planos secuencias, o sea planos sin cortes donde deja que la esencia fluya por sí misma y no se llegue a cortar en ningún momento, ayudando que el sentimiento que se está transmitiendo no se vea interrumpido, y se pueda analizar de buena manera la escena. Fuera de ahí también tiene algunos encuadres destacables, y quisiera hablar de eso más adelante. Decía Mark Twain que entre la palabra adecuada y la palabra perfecta hay la diferencia entre la luciérnaga y el relámpago, ¿sí? Y eso mismo es la adjetivización de la imagen. Cuando adjetivas la imagen, si tu rango de vocabulario es muy estrecho, entonces el adjetivo que vas a usar audiovisualmente puede ser muy pequeño. Como pueden ver mi público, he comparado técnicas necesarias y las habilidades de nuestro director con sus películas, y es por eso que mayormente cuando escuchamos que Guillermo del Toro va a ser una película, tenemos mucha confianza de que no nos traerá un mal trabajo. Sin embargo, eso no quiere decir que haya tenido sus defectos, o un historial perfecto, y creo que el mejor ejemplo es con la película Mimic. Mimic no es que sea la peor película de su trabajo, simplemente que comparada a otras vistas es la que menos ha gustado a la gente, fue tanto que incluso dijo que no la considera parte de su trabajo. ¿Pero qué problemas se llegaron a tener? Omitiendo lo que es parte de la historia, tiene un gran concepto por el terror a los insectos y la oscuridad, también ha tenido algunos problemas, llega a momentos en donde se vuelve muy lenta en las partes de interacción con los personajes, como muy apresurada en escenas de acción que no te hacen disfrutarlas mucho. El monstruo, aunque sí esté bien hecho, la oscuridad de modo intencional hace que no lo puedas disfrutar mucho. Sí, este recurso también se usaba en Alien y El octavo pasajero, pero ahí al menos uno se podía construir una imagen con las pocas tomas de luz. Aquí desgraciadamente el monstruo es una silueta, y de las pocas veces que le da la luz, hace que uno no lo pueda notar lo suficiente.
Si bien es cierto que ante todo la peli tuvo problemas por parte de los productores, ya que estos son los que incluso obligaron a poner al director cosas que no le satisfacían, se llegó a contratar otro director no acreditado, y para terminar, tiene el mismo defecto que he visto que ha tenido Guillermo en sus filmes, y que en cierta manera puede llegar a ser molestoso. Usar el mismo filtro. A algunos les puede resultar irritante que un director use una misma gama de colores, especialmente la azul griseasa, y sobre todo en momentos donde por lo menos deberían tener algo de luz cálida, en un intento de parecer seria, madura y oscura, solo hace que se vuelva edgy, y si bien, debo admitirlo, exagere un poco, Dr. Osan no usa un solo filtro predeterminado para sus películas. Usa dos. Suele variar mucho entre los filtros azules que le dan un efecto de película de terror antigua, y los filtros naranjas que me recuerda mucho a algunas telenovelas, y todas acompañadas de luz dura que resalta sobre todo las partes negras. En la película de El laberinto del fauno es donde más se destaca dichos filtros, aunque claro, me gustaría verlo como una forma de acompañar al ambiente que se intenta transmitir, pero igual sigo pensando que son filtros muy obligados en ciertas partes, filtros que muchas veces, para que no se sientan tan abusados, se intenta encontrar un contexto para que estén ahí. Pero afortunadamente es un error que pudo corregir, y ahora se pueden ver otros colores con mucha más saturación, colores que ahora sí saben cómo darle una identidad a su obra y escenas. Para algunos todavía cree que sigue haciendo películas lentas, pero yo creo que también ha mejorado en ello. Para mí el apetito de imágenes tiene que ser enorme y llevado por una curiosidad y de una amplitud, de un rango muy amplio. Es decir, si tú solo consumes imágenes de la cultura popular, digamos, de la época que sea, 30, 40, 20, y ahí te quedas, es un rango muy estrecho. Pero si consumes imágenes que vienen de la arquitectura, de la fotografía, de la pintura clásica, del impresionismo, del expresionismo, del fauvismo, de lo que tú quieras, pero tu rango aumenta, ¿no? Y te guías por museografía, por exposiciones, y consumes eso como si consumieras un vocabulario. Nuestro querido director, hasta el día de hoy, llámenlo suerte de privilegio o el esfuerzo verdadero que puede tener Latinoamérica, es que Guillermo del Toro realmente ama su trabajo, y más allá de lo que puede estar ganando, realmente hace lo posible para meterle algo de pasión, algunos hasta considerándolas en el cine de culto, y debo admitir que hasta a mí me ha gustado su filmografía. No es mi director favorito, pero hasta podría hacer un top 5 de mis películas favoritas dirigidas por él, solo que no me quedan tiempo y solo haría el vídeo más largo. Ok, haré el top, al menos como un buen cierre, y todo esto en menos de 5 minutos. Número 5, Cronos. Siendo la primera película de Guillermo del Toro, trae un buen concepto que une bien la cultura de Europa como la americana. Es una película que sabe cómo experimentar dos idiomas y dos culturas diferentes. Es más, podrías sentirlo tanto una película de Latinoamérica como una película de Gringolandia de los años 90. Los efectos especiales cumplen de buena manera, incluyendo todo lo que es violencia y sangre. Lo que más atrajo es el simple hecho de que el protagonista es un anciano, algo que mayormente se usa como recursos secundarios, y como dato curioso, sería la primera vez Ron Perlman trabajaría con él antes de su debut en otra película que ya adivinarán cuál es. Lo pongo muy abajo por el simple hecho de que se me hace lenta y un poco inentendible en ciertas partes, y puede que en algunos casos te pierdas de cosas muy importantes que debiste pasar por alto. Número 4, Titanes del Pacífico. Esta suele ser la favorita de la gran mayoría de los fans de este director, ya alabe sus buenos efectos, y que por más comercial que se vea por fuera tiene cosas maravillosas que las hacen por dentro. Puedo decir que es todo un tributo al género mecha nacido en Japón. Realmente es un gran espectáculo de efectos que podemos ver, acompañados con una historia que, aunque un poco lenta como si fueras a tirarte toda una serie de golpe, llega a ser muy disfrutable una vez tiene tu atención. Aún así no es mi favorita porque siento que hasta cae en el mismo cliché de estos, como el protagonista de gran talento, la secretaria que es su interés amoroso y fue cuidada por su mentor o jefe, el científico charlatán que hablas de más, y un sacrificio que apenas puede hacerte sentir algo.
muchas veces pueden llegar a aburrirte si no prestas mucha atención, y no sé si es porque el género mecha no es de mis preferidos, pero en todo caso como dije, tiene sus cosas que las hacen destacar por encima de otras, y la introducción es mi escena favorita en cierta manera, jeje. Número 3, La forma del agua. Sí, tampoco esta obra estará en el primer puesto, aunque llegue a meditarlo en muchas ocasiones, puede haber ganado muchos premios en todos los aspectos y ser considerada una de las mejores películas del director, y he de admitirlo, se me hizo una película muy interesante de ver de principio a fin, tiene un buen ritmo que hace que en ningún momento te pierdas al dejarte todo bien claro, personajes que realmente me hicieron sentir mucho por ellos, y me hizo sentir un montón de emociones acompañadas en los momentos de felicidad, tristeza y miedo, realmente se sienten muy reales, por más fantasioso que se vea por fuera realmente saben cómo acompañar a la historia y no se sienta muy forzado, realmente merece todos los premios. Ahora la película tiene tanto escenas un tanto adultas y no me refiero por el gore mis queridos amigos, y yo personalmente, no disfruto mucho de eso, por eso está aquí, y a veces me deja pensando que por fin llego a tener premios de la academia debido a esos temas metidos, también puedo sumar a ello la escena final, es emotiva y muy bonita, pero la siento un poco apresurada y no tiene un buen epílogo del que disfrutar. Número 2, Hellboy 1 y 2, a lo mejor dedujeron que esto no podía faltar, estas fueron las películas con las que me inicié en su dirección, y realmente las disfruto mucho en todos los sentidos. Considero que es de las pocas películas de superhéroes que realmente sabe captar su esencia y ser lo suficientemente fiel como para tener su camino en la adaptación, tomando en cuenta que su director es muy fan del superhéroe y luchó para que todos los aspectos se respetaran, ambas películas se sienten como parte de una sola, Hellboy realmente se siente alguien salido de los cómics, ya que tanto posee sus características de ser enojón y comediante, y de una buena forma bien equilibrada, los secundarios incluso saben cómo acompañar, y aunque los villanos no son muy recordables, tampoco son un chiste, hasta el día de hoy, yo las considero muy difícil de superarlas o que alguien adapte a un estilo mejor, sobre todo por como lo mostré antes, sabe tener un buen equilibrio de calidad en todos los aspectos, actuación, efectos especiales, maquillaje, y música, y creo que todos incluyendo al actor principal desean mucho una tercera parte, a pesar de la agenda ocupada que ha tenido el Totoro. Número 1, El laberinto del fauno, posiblemente algunos ya lo veían venir, esta película encara el puesto número 1 por el simple hecho de que es una película de origen español y latino, y no solo eso, tiene toda la apariencia y estética de un filme gringo en todos sus sentidos, pero ahí su encanto, el idioma español es el real, las actuaciones se sienten y los efectos son de lo mejor, y acompañados de una gran ambientación musical muy memorable, es una película que me dejó muchas emociones y sorpresas a la hora de verla, considero que es un buen ejemplo de que el cine de nuestro continente tiene potencial y realmente hay que tomarlo en serio. Para mí, exactamente los elementos que constituyen el fracaso constituyen el éxito, narrativamente. Es decir, si tú no te da miedo lo que vas a contar, es muy probable que no provoque ninguna emoción. Creo que lo único que deja uno de valor es un camino acá. O sea, con el tiempo todo lo que hacemos, todo pierde importancia, mano, la neta. Pero lo que hace uno, lo que arma, queda. Yo no sé quién es Robles Hill, güey, pero puedo dar vuelta a la derecha en Robles Hill. ¿Sí? Entonces, si yo, dentro de 100 años, ya nadie se acuerda qué chingados hice, pero dejé un camino en donde alguien puede dar la vuelta a la derecha, esto a toda madre. ¿Entiendes? Entonces, en conclusión, Guillermo del Toro es un gran director del cine, y realmente merece todos los premios que ha recibido a lo largo del tiempo, cuando realmente está en una película, así se vea muy comercial, hace lo posible para dar lo mejor de ella, y darle todo el amor artístico que se merece, desde su infancia ha mostrado el amor hacia dicho arte, no es el mejor director del mundo, pero realmente podríamos decir que el mejor de su país. Bueno amigos, y esto ha sido todo, espero que les haya gustado, la verdad intenté hacer lo posible para que este vídeo se entendiera perfectamente, más que nada espero que esto le sirva de motivación a alguien que estudie cine o algo parecido, sin nada más que decir gracias por ver el vídeo, no olviden comentar, suscribirse, darle me gusta, esto ha sido todo, se despide Danilo 101 Tube. Chao.